Es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea en este miércoles 2 de abril de 2014. Gracias a usted que está con nosotros. Un abrazo fraterno a nuestros compatriotas que nos acompañan en la transmisión en internet www.laprensagráfica.com, a quienes nos ven localmente por Canal 37, en señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Esta mañana hablaremos de cambio o continuidad en la conducción de la administración Sánchez Serén a partir del 1 de junio próximo, de proyectos que se tienen programados, pero también un poco con nuestro invitado hablaremos de la infraestructura pública en nuestro país. Dos grandes temas que están presentes, obviamente los temas de coyuntura político después del resultado del 9 de marzo. Está con nosotros en nuestros estudios Gerson Martínez, él es el ministro de Obras Públicas de nuestro país. Ministro, bienvenido, un gusto. Buen día, William. Un saludo a toda la teleaudiencia y muy especialmente a todos los hermanos que nos ven desde el exterior. Perfecto, ministro, para comenzar, bueno, en medio después de este resultado 9 de marzo, que una vez hubo entrega de credenciales para la fórmula presidencial, que luego de eso ya queda ratificado, pues, y que no hubo dudas en términos de todo el proceso que se abrió sobre si iba a haber impugnación de parte del Partido Arena, la apertura o no de las urnas, resolución de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que al final de cuentas no se involucró en ese tema y decidió pues que las cosas siguieran su curso normal. Poco después de eso se especuló mucho y se sigue especulando en términos de cuáles espacios van a ocupar los cuadros importantes del FMLN dentro de este gobierno. En el caso particular suyo, en un primer momento, antes de que Salvador Sánchez Serén dijera que usted seguirá siendo ministro de Obras Públicas, había un poco de especulación de si usted sería el secretario técnico. ¿Qué pasó? Bueno, efectivamente, como decía usted, cambio, ¿cómo continuidad o cambio? Bueno, las dos cosas. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Bueno, en relación a mi tarea, efectivamente sí hubo especulaciones, como tú dices, pero lo importante es que desde el principio yo había planteado que mi vocación es el servicio y lo que cumplo son tareas. Las responsabilidades para mí no son un cargo porque no significan una carga. Servir al pueblo salvadoreño, servir a la ciudadanía es un honor y además es gratificante. Así que el presidente electo, Salvador Sánchez Serén, adoptó la decisión de que me propuso obras públicas nuevamente y él me planteó varios intereses que él tiene. El primero que me presentó es que él considera que es una primera prioridad la estrategia articulada de logística, transporte y puertos, de logística, infraestructura, transporte y puertos. Agilizar, imprimirle velocidad y bajar los costos del movimiento de la cadena de suministro, del movimiento de los productos. Porque el problema es que en la región centroamericana los corredores logísticos son los más lentos del continente y los que generan los mayores sobrecostos. Y eso lo paga la industria, y eso lo paga el comercio, y al final de la cadena lo paga la ciudadanía consumidora. Entonces es vital, si queremos imprimirle velocidad al desarrollo económico, que cada uno de los ministerios cumpla con su tarea. Y la tarea principal es esa, imprimirle velocidad al movimiento de la cadena de suministro, es decir, de los productos. Claro. Ahora, ministro, pero ¿sí le hubiera interesado convertirse en secretario técnico? Bueno, mira, como he trabajado de casi toda la vida en los programas de gobierno del FMLN, siempre trabajando en equipo, y con la experiencia que de estos últimos 5 años, tenemos ideas de qué hacer. Y con la consulta que hicimos al país, en el diálogo de país, y habiendo conversado y trabajado con un equipo técnico que formó Salvador, donde está el vicepresidente electo, Óscar Ortiz, está justamente Roberto Lorenzana, está su servidor,
En ese está también Marco Rodríguez. Claro. En ese equipo técnico hemos discutido, y uno le toma pasión al trabajo, a las tareas, pero también es apasionante servir en obras públicas y continuar el cambio, profundizar el cambio. En la Secretaría Técnica igualmente, pero me parece que se ha designado a una persona idónea, porque además Roberto Lorenzana, la licenciatura que él sacó en el exterior es justamente sobre planificación económica. Él estudió en Rusia, ¿no? Sí, planificación económica. En aquella época era una noción centralista, pero Roberto es un hombre bien experimentado, con una visión bastante fresca. Además es un hombre dialogante y talentoso, y lo va a desempeñar bien. Y se han hecho cosas muy importantes en este periodo en la Secretaría Técnica, pero siempre falta un peldaño, hay que hacer algunos cambios ahí. Ya. Y en esta parte de nombramientos, ministro, finalmente no se está vaciando el FMLN dentro de todos los cargos importantes, estratégicos de gobierno. ¿Es natural que esto ocurra de esa forma? Porque bueno, le preguntaron la semana anterior, no se le preguntó a Medardo González y dijo él que el FMLN no se iba a vaciar, ¿sí?, en el gobierno. Y es una buena pregunta, es una buena pregunta. Realmente el cambio de gobierno implica muchas responsabilidades de ministerios, viceministerios, autónomas, desconcentradas, son muchas instituciones. Salvador no ha hecho un nombramiento del gabinete. Salvador ha puesto a trabajar algunos equipos e hizo algunos nombramientos de acupuntura muy puntuales. Ha hecho. Queda nombrada la mayor parte del gabinete. Y Salvador tiene muy claras, formó además del equipo de transición, formó un equipo técnico, le llama él, y hemos trabajado las bases de lo que va a ser la gestión del nuevo gobierno. Y allí Salvador nos dejó muy claro que él ha determinado 4 principales fuentes, o sea, vertientes que van a nutrir el nuevo gobierno. Una es, naturalmente, aquellos integrantes que vienen del partido que ganó las elecciones, el FMLN. La otra vertiente son hombres o mujeres provenientes de los movimientos aliados al FMLN, que son políticos y de la sociedad civil. Una tercera vertiente es de salvadoreños patrióticos de la comunidad salvadoreña en el exterior. E incluso en algún momento... O sea, perdón, ¿veremos representantes directos de los compatriotas en Estados Unidos, por ejemplo, en este gabinete? Sí, habrá algunos representantes en el gobierno, no sé a qué nivel, pero Salvador ha planteado que esa es una de las vertientes indispensables. Estamos hablando que salvadoreños que viven en Estados Unidos vendrán a ocupar estos cargos. No sé exactamente si vendrán, porque hay hermanos salvadoreños que nos han expresado su voluntad de servir allá, porque recuerde usted que la tercera parte de la soberanía, o más, porque la soberanía reside en los ciudadanos, está en el exterior. Entonces es importante el servicio allá también. Y la cuarta vertiente es que en la lógica de un gobierno de país existe la posibilidad, decía Salvador, de que él pueda hacer nombramientos de hombres o mujeres salvadoreños con vocación patriótica, que tengan interés de servir en el gobierno, que no necesariamente sean de izquierda ni del partido ni de los aliados, y probablemente ni siquiera de izquierda, es decir, personalidades de pensamiento conservador, pero que sean patrióticas con vocación de servicio y sobre todo honestas, no están descartadas en el nuevo gobierno. O sea, podría ocurrir eso de ver gente... que no es de izquierda. Gente de derecha, o sea... Sí, que puede ser de pensamiento conservador, pero que tengan vocación de servicio
y que sean idóneos y además honestos, que los hay, así como hay gente deshonesta. O sea, están partiendo del hecho de que hombres buenos y malos, corruptos, transparentes, lo que sea, hay en todos lados. O sea, nosotros estamos partiendo ustedes están buscando a la gente, obviamente, que tenga las mejores cualidades. Sí, nosotros partimos de una premisa. La premisa es de que hay una beta de hombres y mujeres honestos que van desde la izquierda hasta la derecha. Y los hombres y mujeres honestos somos más. Somos más. Y somos los que debemos de sacar adelante al país. Y somos los que debemos de impulsar la reconciliación en el país. Y somos los que tenemos que unificar al país. De eso se trata. Ahora, dentro del gobierno ya hay de alguna forma gente, pero quizás de bajo nivel, que puede tener un perfil como el que usted menciona y que pueden ser de derecha, ¿no? Bueno, no habrá, lo que le quiero preguntar de inmediato es, ¿no habrá sobresaltos en términos de inestabilidad para los empleados del gobierno? Ya el actual gobierno que ganó el FMLN es justamente un gobierno de coalición, el gobierno del presidente Funes. Es un gobierno del FMLN y de aliados, y probablemente gente que no estuvo entre los aliados. Ya fuimos probados en este periodo. Por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas hubo más despidos cuando cambió la administración de Jorge Nieto, que llegó en lugar de David Gutiérrez. Hubo más despidos que cuando llegó el FMLN al Ministerio de Obra Pública, porque nosotros incluso ni siquiera cambiamos todos los cargos de confianza, sino que fuimos haciendo cambios graduales y de acupuntura, hicimos una transición, y todavía quedan ahí algunas personas que estuvieron en las anteriores administraciones y que, bueno, si tienen buen desempeño, pues se mantendrán. Perfecto, vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos con más de la entrevista en línea. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris.
multiplicamos la forma de informarte. Esta mañana estamos conversando en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica con Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, que está por concluir su periodo con la administración Funes, pero que ya fue anticipadamente ratificado por el presidente electo Salvador Sánchez Serén, que va a continuar entonces 5 años más como servidor público en la misma área, en obras públicas. Gerson, si nos puede explicar, quiero que nos puntualice sobre otros 2 casos particulares, de cuál es la información que tiene usted entonces de qué va a pasar con el papel que van a desempeñar estas figuras que ya han estado muy activos. Me refiero concretamente al caso de Óscar Ortiz. Ayer escuchamos algunas declaraciones en una estación de radio con Pencho y Aida y dejaba entrever de que prácticamente él no tendrá conducción en ningún ministerio. Una cosa distinta a lo que ocurrió con Salvador Sánchez Serén en calidad de vicepresidente, que fue ministro de Educación, ¿no? Entonces, ese es un punto, y el otro es el papel de Wanda Piñato. Finalmente, le escuchamos declaraciones directamente de ella, ¿no? Decir de que no aspira a ningún cargo público, que se va a dedicar en los próximos años a reponer el tiempo perdido con su hijo, que se va a hacer su esfuerzo en los próximos años. Uno obviamente entiende entonces que no estará figurando como ministra del Ministerio de la Mujer si es que se crea el próximo año, o de otra institución. Pero bueno, 2 casos particulares, Gerson. ¿Cómo no? En relación al vicepresidente electo Óscar Ortiz, nosotros le presentamos al electorado una fórmula que era Salvador presidente, Óscar vicepresidente. Claro. Entonces, si esa fue la fórmula que presentamos, entonces Óscar tiene que ejercer como vicepresidente. Y Salvador, que es un hombre que con vocación de equipo, entonces está haciendo ya un trabajo de equipo con su vicepresidente electo, con Óscar. Óscar es parte del equipo de transición, pero al mismo tiempo anunció Salvador un equipo técnico en el que estamos varios, que es coordinado, que es presidido por Óscar. Es decir, Óscar es el segundo hombre en el gobierno, es así de simple. Se tendrá que ir transformando la tradición que hubo en el pasado en el país. Por ejemplo, durante el gobierno de Flores, el vicepresidente Quintanilla Smith, que es un hombre talentoso, con mucha formación profesional, pues prácticamente fue orillado y excluido. Exacto, fue relegado y sí. Prácticamente no hubo trabajo en equipo. Sí. O sea, ¿qué le hace pensar entonces que no veremos eso, que no estamos ante un escenario posible que replique donde la figura del vicepresidente, obviamente en términos constitucionales, tampoco tiene asignado un gran trabajo? Primero porque Salvador no es un autócrata, es un hombre maduro, serio, que hace gestión de equipo, que es consultivo y que sobre todo es leal al electorado. Si al electorado se le postuló a Óscar Ortiz como vicepresidente, Óscar Ortiz en la línea de conducción será el vicepresidente efectivo. ¿Qué es esto de efectivo? Que después de Salvador, quien nos preside supletoriamente es el vicepresidente electo Óscar Ortiz. Él no va a tener probablemente una responsabilidad específica, porque su tarea junto con la de Salvador es la conducción del gobierno en su conjunto y de hacer un esfuerzo macrointegrador en el gobierno, ¿verdad? Para que el gobierno no sea un gobierno archipiélago, disperso. Tampoco va a ser una conducción centralista, sino lo que se asegura es una conducción democrática. Pero el esfuerzo macrointegrador en el Estado es una cosa fundamental y no significa hacer grandes modificaciones estructurales, orgánicas, de organigramas estructurales. No se trata la gran reforma, del gran cambio, no se trata primordialmente
de cambios a los organigramas estructurales. Se trata de generar mapas relacionales entre las instituciones, sinergias, para hacer esfuerzos integradores. Ya. ¿Y el caso de Banda Piñato? Bueno, quiero decirle que para el gobierno de Salvador, la presencia de la doctora Banda Piñato en el gobierno hubiera sido podría ser un plus, representar un valor agregado por el talento de la doctora Banda Piñato y por la experiencia que ella ha tenido y por la vocación que ella tiene de servir especialmente en lo que se refiere a la inclusión social y a las causas de la mujer, de la equidad de género en las políticas públicas. No sé, habrá que esperar, ¿verdad? El Ministerio de la Mujer está dentro del programa de gobierno, ¿no? Ciertamente. Pero no se constituye una vez ustedes comiencen a gobernar a partir del 1 de junio. Bueno, al equipo técnico Salvador le ha pedido que luego de haber sentado las bases, porque ya Salvador, todas las decisiones que está tomando el presidente electo, tienen a su base el programa de gobierno que se presentó al país y las bases, los criterios, los principios que se han sentado para la nueva gestión en el gobierno. Salvador ha planteado que el nuevo gobierno no va a generar adiposidad en el Estado, no va a generar una inflación organizativa en el gobierno. No vamos a crear un ogro organizativo. No. Salvador lo que está planteando más bien es simplificar procesos, simplificar sistemas administrativos y consolidar instituciones, hacer un esfuerzo macrointegrador de las instituciones, y cuando se cree alguna nueva institucionalidad será reconvirtiendo instituciones. Por ejemplo, si se formara el Ministerio de la Mujer, significaría una integración y una consolidación de la institucionalidad que ya existe para fortalecerla. O en el caso de la Secretaría Técnica, Salvador no va a eliminar la Secretaría Técnica. Salvador reconfirma la Secretaría Técnica. Pero el presidente electo va a transformar la Secretaría Técnica. El primer supuesto, el primer criterio es de que es la estrategia de país, la política de Estado, la que debe gobernar y soportarse sobre la técnica, no al revés. Ahora bien, ministro, toda esta parte de los criterios para el establecimiento de los perfiles, de quienes integran el equipo, el criterio de confianza, por ejemplo, ¿cómo se establece esta parte? Eso es muy importante porque en el pasado nos heredaron un concepto patrimonialista del Estado. Los grupos de interés que se sentían dueños del partido le inyectaban un concepto, un espíritu patrimonialista, porque se sentían dueños del país, eran dueños del partido, y por consiguiente el partido se sentía dueño del gobierno. Esa es una lógica perversa. Ni los alcaldes son dueños de los gobiernos municipales, ni los partidos o presidentes son dueños del gobierno. ¿Cómo lo va a reflejar esto entonces el FMLN en términos prácticos? Nosotros luchamos sacrificadamente para romper con eso, para que el gobierno y los presidentes no estén rodeados de grupos de interés, ni representen grupos de interés particular, sino que representen los intereses del país, la comunidad de intereses legítimos del país, con inclusión y con equidad.
¿Qué significa entonces el criterio de confianza que establece la ley? Se le llama cargo de confianza tradicionalmente. Allí se tiene que profundizar el cambio. ¿En qué sentido? Cargos de confianza no solo son los miembros de mi partido o los amigotes que uno pueda tener. No, cargos de confianza está muy claro, es confianza política y confianza técnica. Confianza política y confianza profesional. Confianza política e idoneidad. Eso es confianza. Capacidades. Ciertamente. ¿Qué significa confianza política? Significa identificación y lealtad al programa ofertado al pueblo, a la política pública que se le presentó al pueblo. Lealtad política a los intereses públicos. Eso es lealtad política. Y segundo, confianza técnica, porque yo puedo ser de mi partido, ¿verdad? Pero posiblemente no tenga la capacidad, la idoneidad para desempeñarme en una responsabilidad. Entonces, tienen que conjugarse, que compaginarse ambos criterios. Pero lo político no puede eliminar al criterio técnico, ni tampoco el criterio técnico no puede anular el compromiso político con la ciudadanía. Entonces, creo que el criterio que Salvador está aplicando y va a aplicar es un criterio no solo innovador, sino maduro y muy correcto. Bueno, hacemos otra pequeña pausa comercial, volvemos con más. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Ministro Martínez, de alguna manera en los segmentos anteriores usted hablaba sobre cómo evitar que entonces
que el partido político replique todos sus intereses dentro del gobierno y que en el gobierno también se repliquen intereses particulares como pudo ocurrir en el pasado, de sectores interesados que de alguna forma influían sobre el ejercicio de gobierno para su beneficio particular. Lo que me lleva a preguntarle es, por ejemplo, el caso inmediato, cómo evitar que puedan replicarse situaciones que pudieron ocurrir en el pasado. Y tiene que ver, por ejemplo, la relación de FMLN con los negocios Alba. Alba Alimentos, Alba Petróleos, toda esta parte de negocios que se están implementando y en la cual desde luego hay una vinculación directa del FMLN. ¿Cómo evitar, por ejemplo, que esa parte no se vaya a ver reflejado en términos de intereses, digo, dentro del gobierno? Bueno, el FMLN es un instituto político probado ya en el gobierno. El FMLN no va a llegar por primera vez al gobierno. El FMLN no dirige el actual gobierno, pero es miembro del actual gobierno. Está en el actual gobierno. Dirige instituciones de gobierno. Entonces, el FMLN ha dirigido importantes ministerios, probablemente los ministerios más grandes, y no ha sucedido lo que se está planteando. Nosotros tenemos muy claros, probablemente más claro que nuestros opositores, cuál es el rol del sector privado y cuál es el rol del sector público. Tenemos muy clara la demarcación entre los intereses privados y los intereses públicos y la relación que debe existir, la relación público-privado, que debe estar asentada sobre una correlación positiva entre los intereses privados que sean legítimos y la primacía de los intereses públicos cuando se trata de los negocios del Estado. Entonces ahí no hay ningún riesgo de confundir las cosas. ¿Asocio para el crecimiento? ¿Es posible darle toda la vitalidad posible? Conversando esta semana, se lo decía fuera de cámara, con Juan Ramón Medrano, haciendo un análisis de la situación, y bueno, un poco se planteaba, por ejemplo, el inicio de la administración Funes, de alguna forma recibió un poco de beneficio de la duda. Esta administración, que ya es pura del FMLN como tal, con todos sus cuadros, ¿iniciará el 1 de junio sin ese beneficio de la duda? ¿O usted cree que de alguna forma los sectores diferentes en este país están dándole ese beneficio? Depende si tenemos una visión sesgada o tenemos una visión democrática. Este gobierno entrante ha sido electo en las elecciones más votadas de la historia nacional. Y la más ajustada a la vez, en resultado. Igual que la de Al Gore con Bush, con la diferencia de que aquí la ventaja fue de más de 6,000 votos y del ex vicepresidente Al Gore fue de un poco más de 500 votos. Esa es la democracia. Pero como aquí todavía hay mentes obtusas que todavía no terminan de aceptar las reglas del juego. Sin embargo, pero además hay que decir algo. El presidente Salvador Sánchez Serén es el presidente que ha recibido las más altas votaciones de la historia. Y sin embargo, nosotros hemos planteado que en la victoria es importante la prudencia, la sensatez y la responsabilidad. Y que la sensatez no debemos equivocarnos y no debe de interpretarse como debilidad. Al contrario, la prudencia es una señal de fortaleza y también de responsabilidad. ¿Cómo debe entenderlo el principal partido de oposición, Arena? Bueno, ellos son libres de entenderlo como ellos consideren. Sin embargo, creo que el pueblo fue a las urnas, emitió su veredicto democrático y le dio un mensaje directo al FMLN, y le dio un mensaje directo a Arena, y le dio un mensaje directo a los liderazgos económicos y sociales. Y les dijo, vayan, hagan acuerdo,
y construyan soluciones de país. Allí yo me declaro disidente de todas las visiones crispantes y de todos los opinadores crispantes que han habido. Creo que el mensaje no fue de división ni de confrontación. Tengo esa convicción. El pueblo fue a las urnas y dio un mensaje muy claro. Nos está exigiendo una sociedad equilibrada, avanzar a una sociedad consensual. Y yo tengo la esperanza que la inmensa mayoría de los liderazgos nacionales han captado ese mensaje. Y los que no, lo irán aprendiendo con el tiempo. Ahora bien, me gustaría que habláramos un poco también, ministro, de cuál va a ser ya el papel, o más bien en la parte de los mensajes. Ya que usted habla un poco sobre esa lectura que se hicieron y que se derivan del resultado electoral, ese mensaje se está traduciendo en la constitución, en la configuración de este gabinete. No estamos presenciando... ¿Qué tipo de gabinete estamos presenciando? ¿La constitución de qué tipo de gabinete? ¿Muy técnico? ¿Más ideologizado? ¿Cómo lo definiría? Es un gabinete como debe ser, político y técnico, que, repito, compagina los criterios del compromiso programático con el país, con la idoneidad. Un gobierno va a ser un gobierno representativo, no solo por su composición, sino por la representación de intereses, que a veces es un tabú y no se habla. Porque en el pasado, en el Estado, como aquí no existe un lobby institucionalizado, como en otras democracias, aquí históricamente el lobby ha sido bajo la mesa, ha sido el lobby bajo las sombras. Pero hay que romper esas telarañas y esos tabús. Hay que hacer un reconocimiento de todos los intereses legítimos que hay en la sociedad y promover los espacios de reencuentro de todos los intereses legítimos que hay en la sociedad. Y el gobierno tiene que representar esa comunidad de intereses legítimos. Por supuesto que nosotros como partido FMLN representamos en la política la opción preferencial por los pobres, pero no desde una visión sectaria, sino de una comprensión incluyente de país. Eso somos, así estamos gobernando en los ministerios donde estamos, y así va a gobernar Salvador Sánchez Serén. Ahora, en el marco de la campaña ocurrió declaraciones, señalamientos, y en este caso creo que es pertinente preguntar cómo se va a definir este gobierno en términos de las relaciones internacionales, el caso de la relación con Venezuela, sobre todo lo que tiene que ver cuál es el camino que debe seguir El Salvador. Decía en un momento Salvador, entendemos construir un modelo a los salvadoreños, un modelo a los guanaco, pero ¿qué es esto? Bueno, ciertamente, allí el país tiene que profundizar los cambios que se han iniciado con el gobierno del presidente Funes. En primer lugar, tiene que ser una política exterior soberana, fundada en los intereses del país. Una política exterior que no gravite hacia polos de confrontación ni hacia alineamientos ideológicos. El único alineamiento de nuestra política exterior será con los intereses del pueblo salvadoreño. El único alineamiento de nuestra política exterior será con los intereses del desarrollo humano, de elevar los niveles de vida de la población y con las grandes metas del desarrollo económico de El Salvador, para imprimirle velocidad al crecimiento económico. Y respecto al modelo de gobernar, Salvador lo ha rotulado de una manera muy gráfica.
el modelo salvadoreño de gobernar, o sea, el modelo democrático de gobernar. Hay que tener autenticidad. Y nosotros no podemos, Salvador no tiene paradigmas en el exterior. Y justamente lo primero que Salvador formó fue un equipo para trabajar eso, a la par del equipo de transición. ¿Cuáles son algunas características? Primer principio, un servicio público centrado en la gente, en los ciudadanos. Segundo principio, compromiso de país. Tercero, el principio de solución como fundamento de la política pública. Porque, ¿qué es la política pública? La política pública, en una democracia y en un buen gobierno, la política pública tiene que ser el arte de los resultados y las soluciones. Otro principio importante es el principio de la legitimidad. La legitimidad viene dada por los intereses que tú representas, pero también por los procesos que tú implementas. Porque si el fin es correcto, los medios tienen que ser correctos, para no hacer, como en el pasado, gobiernos, o como en otras partes, gobiernos maquiavélicos. Si el fin es correcto, los medios, los procesos tienen que ser transparentes y correctos. ¿La administración Sánchez Serén estará recibiendo una especie de cheque en blanco o no? ¿En qué sentido? En la forma de cómo va a gobernar el país, cómo debe gobernar, cómo se va a orientar la actividad económica. El pueblo no dio cheque en blanco. En una democracia, la ciudadanía no puede hipotecar su soberanía. Cuando la ciudadanía elige a un gobierno, no le está entregando su soberanía. El ciudadano sigue siendo el soberano. Y en una democracia no es donde se exige una ciudadanía obediente al gobierno. Una verdadera democracia es donde hay un gobierno obediente a los ciudadanos. El ciudadano elector, el ciudadano contribuyente, el ciudadano deliberante, pero sobre todo el ciudadano decisor. Y para eso hay que educar a la sociedad y hay que educar y reeducar a los políticos, de asumir que la titularidad de la soberanía radica en el pueblo y no se expresa solo el día de las elecciones, sino que se expresa todos los días. Y por eso nosotros estamos obligados a rendirle cuentas al ciudadano, no solo el 1 de junio, sino todos los días, y a gobernar con las manos abiertas al ciudadano y no con las manos escondidas, no en lo reservado, no en lo confidencial, nunca en lo escondido. Bueno, hacemos la última pausa comercial. Cuando regresemos, bueno, ¿qué va a pasar? Porque usted continúa 5 años más en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué va a pasar con los grandes proyectos, los que están en marcha, fases que se pueden anunciar para los próximos años? Vamos a una pausa, regresamos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad.
La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Ministro Martínez, explíquenos qué va a ocurrir en los próximos 5 años. Bueno, ¿qué es lo que falta para la conclusión de esta administración, que son prácticamente 2 meses? CITRAMS en su fase 1, habrá un CITRAMS en fase 2, proyectado, por ejemplo, ¿qué sería? Podría ser Salvador del Mundo hacia el sector de Santa Tecla. ¿De qué estamos hablando en función de la proyección para 5 años? El mantenimiento de las carreteras secundarias o la red en términos generales. ¿Cómo mantener esos grandes proyectos que son millonarios, costosos, necesarios, pero a la vez dar un buen mantenimiento a las principales vías del país? Bueno, la principal tarea es terminar el diseño de una estrategia integrada de movilidad, logística, transporte y puertos. Eso tiene que ver con la movilidad de la población y con la movilidad de la cadena de suministros. Es decir, con la movilidad de la sociedad y de la economía. Tarea prioritaria. En ese contexto, en relación a la movilidad de la población, el CITRAMS viene a ser el proyecto desencadenante. Creo que al gobierno del presidente Funes le va a caber ese legado de haber iniciado este proyecto. Bueno, este es un proyecto que se viene ofreciendo o hablando de él desde hace como 60 años. No ha sido fácil. La infraestructura está casi terminada, son unas estaciones que están pendientes y la terminal que hay que concluirla, pero digamos, lo más complejo de la provisión de servicios de infraestructura está básicamente en su fase final. Entonces, el gobierno del presidente Funes va a terminar el primer proyecto CITRAMS y lo va a dejar funcionando. Pero al mismo tiempo... O sea, si salen los tiempos, calendario, con la entrega de la infraestructura, sí. Digamos, cuando termine este gobierno, vamos a poder ver los autobuses circulando, dando el servicio. Ciertamente. Eso el presidente Funes lo va a arrancar. Pero al mismo tiempo, durante el presente gobierno, se ha trabajado todo el concepto, digamos, el prediseño de todo el sistema, que es una especie de cruz que va desde San Martín hasta el Poliedro y que va desde San Marcos hasta Apopa. Por supuesto que este es el plan estratégico como política de Estado. El gobierno del presidente Funes inaugura y echa a andar el primer tramo, y el gobierno de Salvador Sánchez Serén, cuando me planteó la nueva responsabilidad, él me planteó la prioridad de la estrategia logística, pero también la prioridad de llevar al CITRAMS hasta Santa Tecla, o sea, pasando por el Salvador del Mundo hasta Santa Tecla. Entonces, ¿cómo arrancará usted la segunda administración en obras públicas? ¿Termina la primera fase? Y entramos, aterrizamos corriendo en la gestión del financiamiento para la segunda fase y para trabajar el diseño de la segunda fase. Es así de simple, y a consolidar el funcionamiento del CITRAMS 1, porque son sistemas que van madurando, se van consolidando gradualmente. Hay que revisar la ley, su conformación, su constitución del Fondo de Inversión Vial, FOVIAL, pensar en la posibilidad de reajustar
ese impuesto incluso? Bueno, aún me falta conversar con el presidente electo a fondo esto, pero ya el gobierno del presidente Funes deja en principio planteada la solución. La solución está en manos de la Asamblea Legislativa. Lo que nosotros hemos planteado es que, además del refuerzo que se le da al FOVIAL, hay que imprimirle plena sostenibilidad. Mi tesis es de que si el FOVIAL mantiene 6.700 kilómetros de los 7.300 que hay en el país, el parque carretero nacional es de 7.300 kilómetros más o menos, y ya FOVIAL le da mantenimiento a unos 6.700. Una posibilidad es que FOVIAL démosle los recursos para que consolidadamente le dé mantenimiento a todo el parque carretero nacional, ya demostró que tiene capacidad de hacerlo, y liberemos al MOP, a la dirección de mantenimiento del MOP, para que se concentre a la red de convenios con los gobiernos municipales para desarrollar la cadena logística desde los caseríos, bajo una política pública que Salvador va a inaugurar, que se llama Cada unidad productiva merece un buen camino. Cada caserío merece un buen camino. ¿Esto supone entonces pavimentar, concretar algunas carreteras que son de tierra? No necesariamente. Significa que queremos ser el país mejor conectado del continente. En realidad El Salvador es una pequeña cuadrícula en el continente. Puede aspirar a ser el país mejor comunicado, mejor conectado del continente, con su mejor malla de carreteras. Pero no todo tiene que ser pavimentado. Tú no puedes impermeabilizar a todo el país porque vas a generar un gigantesco desastre ambiental. Entonces nosotros ya en este gobierno estamos haciendo ensayos de estabilización de suelos. Bueno, como en Canadá o en Estados Unidos, no todos los caminos están pavimentados. Hay carreteras de montañas que están estabilizadas con tecnologías avanzadas. Nosotros estamos haciendo eso ya aquí. Pero de lo que se trata es lo siguiente. Las pequeñas parcelas y las grandes unidades productivas, todas por igual merecen un buen camino. Lo que no va a suceder es lo que pasaba en el pasado, de que hacían una carretera porque iba para la finca de algún amigote del partido en el gobierno. Eso no puede suceder porque es perverso. De lo que estamos nosotros proclamando es un proyecto de país. Las grandes unidades productivas, las medianas, las pequeñas y las micros, todas como proyecto de país, merecen tener un buen camino, sin privilegiar a nadie. Es que el país entero tiene que estar enteramente comunicado. Ahora, la parte de financiamiento, ministro, entonces, ¿por dónde entrarle? ¿Qué hacer? Porque se requiere más dinero, ¿no? Y esa es la parte siempre complicada, o sea, cómo están las finanzas fiscales. No estoy seguro. No estoy seguro que ese sea el principio. Creo que el primer principio es hacer más con lo mismo. Ese es el gran desafío. Eso es lo que hemos estado haciendo en el Ministerio de Obras Públicas, hacer más con lo mismo. Por supuesto que se va a requerir nuevos apalancamientos financieros para los nuevos y grandes proyectos, por supuesto. Pero para hacer la malla de carreteras que conecta a todo el país, yo creo que no. Lo que hay que hacer es combinar el FODES con el presupuesto de obras públicas. Ser eficientes, porque si no somos eficientes, traicionamos los intereses públicos. Es así de simple. Entonces, la estrategia que se va a profundizar es la estrategia de ser más con lo mismo. Hay que combinar el FODES. El FODES debe ir primordialmente para inversión, para desarrollo local. Bueno, se está utilizando en otras áreas, ¿no? Sí, a modo de préstamo. Justamente hay que corregir. Lo que yo estoy planteando es una ecuación que consiste en que el FOVIAL le dé mantenimiento a todo el Parque Carretero Nacional y el MOP combine su presupuesto y sus medios y su dirección técnica y su rectoría en el área de infraestructura con el FODES. ¿A través de qué? A través de lo que ya establece la ley, que se pueden hacer convenios para desarrollar las redes locales, las redes secundaria y terciaria, es decir, los caminos de los cantones, de los caseríos y de los que van a las unidades productivas.
y abrir caminos donde ahora no hay caminos. ¿La parte de convenio está debidamente sustentada en términos legales para operativizarla? Totalmente. ¿Cuánto se ha avanzado entonces en estos 5 años? Muchísimo, muchísimo. Primero porque ahora no hay un favoritismo para el partido en el gobierno, como antes. Trabajamos. Usted no teme que le señalen en ningún lugar de que ha actuado favoreciendo a unos en detrimento de otros. Tenemos 5 años. Vaya a preguntarle usted al alcalde de Arena de Gotera, ¿en qué gobierno ha tenido más apoyo? Vaya a preguntarle al señor alcalde de Arena de San Vicente, ¿en qué gobierno ha tenido más apoyo? No, nosotros hemos llegado, hemos llegado no para pervertir la política, sino para cambiar la mala política. Cuando usted privilegia a los gobiernos municipales de un partido, está pervirtiendo la política pública. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso no es con los partidos, nuestro compromiso es con las comunidades, y comunidades pobres y necesitadas hay en los gobiernos municipales de Arena, de Cambio Democrático, de Gana, del PCN, del PDC y del FMLN. Entonces, nuestro compromiso inequívoco es con los ciudadanos, con las comunidades. En términos de cómo se estructura toda la relación de todos los diferentes ministerios, ¿qué tipo de coordinación es la que se va a establecer? De cómo trabajar coordinadamente en acciones que requieren, por ejemplo, en el caso particular suyo, Obras Públicas, Ministerio de Medio Ambiente, el tema que tiene que ver, por ejemplo, con la mitigación de desastres, la prevención de los desastres. Usted hablaba algunos años atrás sobre el blindaje de la infraestructura. Usted ha tocado uno de los talones de Aquiles. Hay que dar un salto hacia un gobierno altamente efectivo. La política pública no puede estar atomizada. Y la organización del gobierno no puede ser un estado archipiélago. Y no se puede regresar a la administración centralista. ¿Cómo se resuelve? Generando mapas macrointegradores, con la planificación estratégica integrada, con la inversión pública integrada, que haga sinergia con la inversión privada y que esté anillada con los asocios público-privados. En buen sentido, no deben haber guetos, feudos. Los países que han saltado hacia el desarrollo han descubierto que en un Estado moderno la administración es una. La administración pública es una. No son compartimientos estancos. Y ojalá podamos estandarizar políticas incluyendo con los demás órganos del Estado, respetando la independencia y separación de poderes. Pero, por ejemplo, tenemos que avanzar hacia el ordenamiento salarial, por ejemplo. Hay demasiados desniveles ahí y ese es un gran desafío. Bueno, perfecto, se nos fue el tiempo. Gracias, ministro, por acompañarnos. William, muchas gracias y buen día a ti y a la prensa gráfica. Bueno, perfecto, agradecemos a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a 6:45 de la mañana con el resumen del noticiero de la prensa gráfica, 7 en punto, la entrevista en línea.